Bienvenidos a Cómo definir la evaluación para tu ronda semilla. Esta charla será impartida por Patricia De Sentis, asociada en 500 Latam, el fondo de inversión que ha invertido en compañías como Canva, Reddit, Clip y Confío. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad de esta edición en discord.latamstartup.club. Hola a todos. Estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Como les platicaron, soy Patricia De Sentis y yo les voy a platicar de la evaluación, ¿no? De cómo se evalúan esas etapas tempranas. Entonces, finalmente vamos a tener creo que un par de preguntas, pero por favor, si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirme por el chat y los comentarios, aquí lo voy viendo. Les platico rapidísimo un poquito de mí. Soy Patricia De Sentis, estoy en 500 Global, es uno de los fondos regionales más grandes de la TAM, en el cual invertimos en etapas tempranas. Prácticamente estamos buscando aquellas empresas de tecnología que tengan servicios o productos tecnológicos o que utilicen la tecnología para crecer. Anteriormente tengo también background en banca de inversión, he estado también en otros fondos de impacto y también en tema de educación. En la educación es algo que me apasiona, la EdTech, y bueno, que finalmente siempre estoy buscando ahí cómo poner un granito de arena en todo y específicamente en este tema de educación. Comenzamos. Quiero primero platicarles, normalmente es más un workshop, pero va a ser un poco más una plática. Creo que es bien importante empezar entendiendo cuáles son las etapas de una empresa, ¿vale? Entonces, muy probablemente han escuchado y han visto este panorama en el cómo funciona esta etapa en función al financiamiento. Entonces, empezando pues desde que una empresa nace y cómo en función al tiempo va desarrollando, va creciendo cuanto a los ingresos y evidentemente este desarrollo de producto, validando ciertas cosas. Entonces empezamos con la parte más presemilla, en el que realmente los fondos están más alineados entran, digamos, más por estos ángeles o capital propio, después por la parte de semilla, que son ya estos inversionistas ángeles, probablemente aceleradoras, y ya en una etapa posterior también hay estos venture capitals que entran como nosotros, digamos que entramos en etapa presemilla o semilla, y después otros venture capitals probablemente mucho más focalizados en ciertas industrias, el famosísimo Valle de la Muerte, y a medida que va avanzando la empresa y que va pasando este Valle de la Muerte, pues va teniendo más aliados estratégicos con capital y creciendo, ¿no? En ese sentido. Parte de lo que vamos a ver y donde me parece relevante platicar esto, porque nos vamos a enfocar mucho en esta etapa, en la etapa pre-semilla, y vamos a ver la evaluación para esta etapa, como bien lo comentaba. La primera pregunta que siempre es con esto es, ¿qué significa evaluar una empresa? ¿Cómo evalúo? Escuchamos muchísimo y es todo un tema que a veces nos da miedo porque es ponerle un precio, pero me encantaría ahondar en eso y tal vez desmitificar ciertos mitos que ustedes han escuchado, y feliz otra vez de escuchar sus dudas y entrar a detalle en esto. Para mí, la parte de evaluación, realmente sí, y es una de las primeras cosas que me encantaría que se llevaran, es entender que es un tema de oferta y demanda, al menos en esta etapa. Y también después, pero hoy en día más en eso, ¿no? Es qué y cómo está dispuesto un fondo o una empresa a llevarse una compañía. Entonces, la definición per se es este proceso de determinar el valor actual de una startup, que en la mayoría de las veces va a ser determinado por un tema de mercado. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante evaluar mi empresa? ¿Vale? Entonces, pues el primero y el más probablemente que nosotros o algunas empresas que entiendo que están en etapa temprano es para levantamiento de capital. Entonces, yo necesito levantar dinero para pasar a una siguiente etapa, para llegar a un milestone, porque lo tengo muy específico y necesito cierto dinero. Entonces, este dinero voy a ir con inversionistas externos o con gente externa en el cual van a poner dinero por tener un porcentaje de la compañía, que es algo bien, bien importante entender, ¿no? Yo estoy vendiendo una parte de la compañía, entonces funciona obviamente el levantamiento para levantar. ¿Cuánto voy a dar a cambio de este dinero
que me están dando para llegar a este objetivo. 2, bueno, para fusiones y adquisiciones. 3, también se utiliza mucho para el ESOP, el famosísimo Employee Stock Options Pool, ¿no? Para decir, yo necesito, sabemos que una compañía en etapa temprana necesita sí o sí capital, pero también necesita gente para llegar al siguiente nivel. Y para ello muchas veces necesitamos repartir también un porcentaje de la compañía para darlos a los empleados y que tengan le llamamos skin on the game, que estén de una u otra manera motivados, ¿no? Y también alineados a estos objetivos que estamos buscando. Y 4, también para la parte bien de salida, ¿no? Ante una salida, me refiero a una salida de capital, cuando una empresa, me dieron dinero, y después me compran la empresa per se, o ya si nos regresamos un poquito como a esta etapa ya en unas series más posteriores, pensar tal vez de una etapa de crecimiento, de un IPO, en fin, a eso me refiero con la parte de salida. Y ahora sí, la pregunta del millón, y para lo que todos venimos aquí, es ¿y cómo determino ese valor de mi empresa? La segunda cosa que me encantaría que se llevaran es que realmente en etapas tempranas la evaluación es más arte que ciencia, sinceramente. Y vamos a platicar porque sí vamos a platicar de ciertas metodologías y cuáles son un proxy para poder llegar a un número, pero la realidad es que, como bien les platiqué al inicio, es más un proceso de oferta y demanda, pero también en este momento en particular se va a determinar mucho por el mercado, por lo tanto es más arte que ciencia, ¿vale? Entonces, esa es la segunda, digamos, parte relevante que me gustaría que se llevara. Y ahora sí, entrando con mayor detalle a estas metodologías de evaluación. Vamos a platicar de probablemente las más importantes, que son 3, y otras, si nos da un poco más de tiempo, que es el Scorecard y VC Approach. La primera, para mí, y creo yo que es lo más importante durante estas etapas, es qué significa dilución. Esta dilución prácticamente es Mickey repartiendo el pastel. Es cuánto yo de la empresa estoy dispuesto a dar de todo lo que tengo, de esta empresa y de lo que realmente estoy yo teniendo, ¿no? Y yo generando. Entonces, les quiero compartir esta gráfica que, como bien lo pueden ver, es la evolución de este ownership, este porcentaje de las empresas a través de diferentes rondas de financiamiento. Como vimos anteriormente, pues sabemos que una empresa empieza cuando los founders normalmente tienen el 100% de las acciones cuando se originan, y a medida que va pasando por ciertas etapas, pues va de una u otra manera destinando ciertos recursos o va repartiendo el pastel y dando a los inversionistas, a la gente que ha puesto dinero dentro de la empresa. Más o menos así se ve el porcentaje de ownership, ¿no? Entonces, normalmente cuando empiezas tenemos, como platicamos, el 100%. Lo que se ve en fuerte es el porcentaje de los founders, lo que está en gris mediano es de los inversionistas, y lo que se ve hasta arriba como muy clarito es de los empleados. Entonces, pensando en una etapa más y de estar alrededor del 65% más un 11% de los empleados, es decir, más o menos se está dando ya una etapa así alrededor de 20 y tantos por ciento, ¿no? De la compañía. Y así sucesivamente va bajando. Esto es en Estados Unidos. Otra gráfica relevante a platicar es también la dilución que se ha dado a lo largo del tiempo en etapas tempranas, ¿no? En esta serie estamos viendo, en esta gráfica estamos viendo en etapas seed y series A. Y entonces es algo que podemos estar visualizando en cómo a medida del tiempo, y esta gráfica habla del Q1, del primer trimestre de 2020 al primer trimestre del 2023,
cómo ha evolucionado y cómo funciona el mercado y el oferta y demanda se ha dado destinando esta repartición del pastel. Ahora, y ahorita en donde estamos, es más, estamos en una etapa más seed, y otra vez esto es de Estados Unidos, alrededor del 21%. Ahorita platicamos un poquito más de la TAM, que es más lo que nos incurre. Pero es un buen proxy, ¿no? Para que nos pueda ayudar y entender cómo se está moviendo este mercado. También de qué depende, y esto es bien importante, depende mucho en cuánto es el capital que se está levantando hoy en día. Entonces, también en esta data, también de carta, nos puede decir que en función a la ronda de financiamiento, cuando está más o menos entre $250,000, se está destinando más o menos a un cap de 2.5, se está destinando alrededor del 14% y así sucesivamente. Entonces, esta también es un buen indicativo de cómo se está viendo el mercado, hablando pues prácticamente estos días, ¿no? Noviembre del 2023, prácticamente el año, tomando en cuenta que son un instrumento que son notas convertibles o SAFEs y que no es equity, ¿no? No son rondas, digamos, valoradas per se o price rounds. ¿Cómo se ve en la TAM? Y más o menos, si bien hay que considerar que la TAM es distinto por el riesgo que existe y porque sabemos que somos pues una economía con muchísimo potencial, pero también con mayor riesgo. Entonces, más o menos en un inception originación tenemos también el 100%, a medida que va evolucionando, pues también los founders, que está más o menos un proxy, porque no de cómo lo estamos viendo, es que los inversores, de que los founders, si tienen entre founders y empleados, ¿no? 70 y el 80%, es decir, una dilución alrededor del 20% todavía es buen vista y así sucesivamente, ¿vale? Para no obviar el término que es dilución, es el monto de la ronda entre la evaluación post-money. Básicamente es como lo estamos haciendo, cómo se hace ya en el día a día, y me voy un poquito más rápido por el tema de tiempo. Es el monto a levantar entre la evaluación y esa es la dilución, o ese es el porcentaje que nosotros estamos de una u otra manera dando. Estamos otorgando a la empresa. Entonces, me encantaría dejarles como tarea, si ustedes están levantando capital y si están haciendo esto, primero, la primera cosa que les diría es, ¿cuánto necesitan levantar? Es algo bien, bien importante. El para qué, cuánto. 2, en función de la evaluación, ¿cuál es ese porcentaje que están ustedes destinando? Y más o menos regresar a estos números y entender si está en el proxy, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta, digamos, para que tenga un proxy. Vayamos con la segunda manera de evaluar. Y son estos múltiplos. Hay 2 tipos de múltiplos, ¿no? Uno es y platicamos un poquito en general de los múltiplos, pero prácticamente es tener una valoración relativa basada en datos reales del mercado, ¿vale? Entonces, hay 2 tipos de múltiplos, pueden ser los comparables, que son empresas similares en función a cómo están ellas, y la otra son esas transacciones recientes, o también se le llaman transacciones presentes. Múltiplos muy utilizados, hay precio entre ganancia, valor de la empresa entre EBITDA, precio entre ventas, precio entre valor contable. Es más o menos, y pasándonos un poquito como el punto de detalle de cada uno, que ya los platicamos, de las empresas comparables, prácticamente son estas empresas en empresas públicas que están cotizando en el mercado, ¿no? Es decir, como ellos platicamos, las más comunes son estas 3. Y en las precedentes son múltiplos pagados en transacciones recientes o ventas similares. Entonces, pudiéramos verlas como fusiones, adquisiciones. En este caso, y más hablando un poquito de startups, es si hay una empresa similar en un sector en específico y tenemos la información, que ese es un punto bien importante, pues nos puede dar de una u otra manera un proxy. ¿Cómo se hace este estudio y esta parte de evaluación para entenderlo? Entonces, hay que primero identificar estas empresas comparables, que ojo que hay algo bien, bien importante. Hay que entender las industrias, que estén industrias similares, que estén en etapas similar, desarrollo, equipo, en fin, hay un sinfín de cosas que que idealmente deberíamos de tener para saber si es comparable. Y esa es un poquito una desventaja de este modelo, que no siempre tenemos información y que no hay ni una empresa que es exactamente la misma, ¿no?
La segunda es obtener estos múltiplos de valoración. Si es que bien lo tenemos por founders, por las industrias, sino por reportes e informes financieros, ¿no? También, si tenemos, digamos, la referencia más de Estados Unidos, podemos agarrar y entender, y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, cuáles son esos datos. El tercer punto es, si tenemos estos datos más, por ejemplo, de Estados Unidos u otras diferencias, se ajusta, ¿no? Entonces, como bien comentaba anteriormente, no hay empresas exactamente iguales y se deben de hacer ciertos ajustes a estos factores. Por tema de la TAM, normalmente esta tasa de ajuste va entre el 25 y el 40%, y el paso 4 es aplicar este múltiplo, ¿no? Este múltiplo es la multiplicación prácticamente de la métrica que elegimos para la empresa. Importante en una startup, normalmente lo que tenemos realmente, porque no estamos generando muy probablemente ya ganancias, son los ingresos, ¿no? Entonces, se multiplica. Para poner un poco un ejemplo en empresas comparables, este es un ejemplo en la categoría SaaS. Como ven, hay varias empresas aquí que nos da información que lo encontramos en función al CAP, a cuánto tiene, digamos, la evaluación, el margen y el crecimiento, y más o menos estamos viendo estos múltiplos. En este caso, el que estamos eligiendo es el Enterprise Value entre Revenue. 2, ajustamos esos promedios y media con la mediana. Estamos hablando más o menos, ¿por qué? Pues porque sabemos que siempre hay picos o extremos y hay que entender más o menos la media. Y sobre eso vamos a tener un promedio y o mediana. ¿Cómo se ven más o menos estos múltiplos en las fintechs públicas? Y aquí es algo que lo que hemos ven, como también les platicaba, hay en función, varía mucho en función a lo que está pasando en la TAM, ¿no? Entonces esto pues ha habido un cambio fuertemente desde 2020, que tuvimos ahí un pico, pero más o menos hoy en el agregado en estas etapas de los revenues, de los múltiplos de los últimos 12 meses, de 3.9 están más o menos por ahí. Esa también es otra también que habla un poquito de cómo en función del mercado se ha bajado esta media y hoy en día cómo se ven. Eso es importante. Estamos hablando de empresas de otra etapa. Siguiendo con el cálculo, una vez que tenemos esta evaluación, la evaluación estimada, lo que vamos a hacer ya aplicado a nuestra empresa, vamos a agarrar le llamamos el Annual Recurring Revenue, que son las ventas anuales futuras de los siguientes 12 meses promedio, y eso lo vamos a multiplicar por el múltiplo, que en el caso anterior ya teníamos ese promedio o esa mediana, ajustándolo por el factor LATAM. En este caso consideramos un 40%, como les decía, puede ir entre el 25 y el 40%. Este es un ejemplo más o menos en el cual todo hipotético. Estamos hablando de una empresa Rappi en el cual teníamos algo del contexto, comparables, en este caso los múltiplos que estamos hablando entre precio y ventas, más o menos en promedio fue de 9, y aquel múltiplo ajustado le daba 9.5. El cálculo entonces prácticamente, como se los mencioné anteriormente, para dejarlo súper claro, son los 100 millones del Annual Recurring Revenue multiplicado por este múltiplo ajustado y nos da la evaluación. Entonces, así es más o menos como otro proxy de cómo podemos llegar a este múltiplo ajustado. Ventajas, te da un parámetro de la industria. Está basado en la data real, sin embargo, es una aproximación a lo que inversionistas pueden estar dispuestos a pagar. Sin embargo, es difícil encontrar esta información, ¿no? Porque en industrias, digamos, privadas, pues necesitamos tener founders, amigos, gente cercana con la que entendamos cómo está la industria, probablemente cuánto estaban invirtiendo, cuánto invirtieron y cuáles eran más o menos el mercado y todo esto como para entender el precio en particular. Y 2, la información pública sí hay que hacer un buen ajuste de múltiplo porque normalmente esa información no la tenemos en la TAM y la TAM, como ya lo mencionamos, es un mercado distinto. Sigue siendo algo subjetivo. Por último, para dejar también este espacio para preguntas y respuestas, me voy a ir al la evaluación otra del scorecard, que es otra metodología que básicamente va a comparar la empresa versus otras empresas que están en la etapa pre-seed, que de una u otra manera ya han sido fondeadas.
¿Cómo se hace? Normalmente hay 7 parámetros, hay otros data u otras referencias que nos van a poner probablemente más categorías, en el que se basa un porcentaje y se le asigna un porcentaje en función a estas categorías: equipo, tamaño de la oportunidad o tamaño de mercado, el producto, el panorama competitivo, go-to-market, inversión adicional u otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se calcula? Se tienen los comparables primero del startup objetivo promedio en esta etapa pre-seed. Entonces, vemos un poquito en empresas que están más o menos en la misma etapa, vemos más o menos cuáles fueron la evaluación. Por poner un ejemplo, entre 1 millón y 3 millones, ¿no? Pensando a nivel ATAM. Después, se les va a poner el peso de la evaluación, se le pone según el startup a partir de este rango teórico que ya les mencioné anteriormente. Nosotros vamos a definir como founders un porcentaje de impacto según ese criterio, y el cuarto paso se calcula estos 2 resultados para tener un factor y aplicarlo a los comparables anteriormente, y eso se ve reflejado más o menos así. Entonces, tenemos una evaluación parámetro, tenemos un rango teórico, un porcentaje que nosotros vamos a decidir en función a cómo creemos que hace sentido hacerlo. Y la otra, nosotros vamos a darle este peso en el que, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, queremos que el tamaño de la oportunidad, pues le damos un peso de 150%. El factor que les mencionaba se multiplica el rango por el target, nos da un total, y aquí es donde lo comparamos con esta evaluación de los comparables que ya tenemos en el mercado y más o menos nos puede dar otro precio. En fin, son varias, las 2 más principales que les podría compartir de la metodología de evaluación. Como les decía, la realidad es que es más arte que ciencia en etapas pre-seed. Después hay diferentes también metodologías, como van a escuchar mucho del VC Approach, que es el tema de el DCF o flujo de caja descontada. Y en fin, hay diferentes, digamos, maneras. Por lo único que me encantaría mostrarles a ustedes es cómo vamos a justificar la evaluación de la empresa. Pues para mí estas son las 4 preguntas con las que se tienen que ir. ¿Qué hemos logrado en los últimos meses? ¿Qué habremos logrado la próxima vez que estamos buscando financiamiento? Si esto es suficientemente atractivo para que otro inversionista muestre capital, y si estos hitos son suficientemente altos para que un inversionista esté dispuesto a pagar el precio de la siguiente ronda. Entonces, les podría decir, hay muchas otras metodologías, son un proxy, y en este pequeño corto les quise compartir estas 3 más importantes. Nuevamente, si con algo me encantaría que se llevaran es oferta y demanda. Prácticamente escuchen al mercado, escuchen más o menos una etapa pre-seed como es, pero es un proxy de cómo pueden llegar a evaluar ustedes la evaluación de su compañía. Feliz de escucharlos, y si tienen alguna duda, también aquí la platicamos. Y hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, es un gustazo tenerte por acá desde ya a nombre de todo el equipo de Acueducto y de Latam Startup. Te agradecemos por esta presentación y por todo el valor que hay en ella. ¿Te late si nos vamos de lleno a las preguntas que tenemos aquí en el chat de la transmisión de YouTube? Perfecto. ¿Cómo no? A ver, pues por acá nos preguntan, con la que abrimos, que es una muy interesante. ¿Qué vuelve fundamentalmente distinto a una inversión en una startup en Estados Unidos a una que se hace acá en Latinoamérica? ¿Por qué hay más riesgo y por qué suelen ser rondas y evaluaciones más pequeñas? Es una gran pregunta. Y la realidad es que tiene que ver con el cómo está el mercado, ¿no? Estados Unidos lleva mucho tiempo y a nivel tecnología desarrollada. LATAM, como sabemos, tiene una gran oportunidad por lo mismo de hacer grandes empresas, grandes oportunidades. Sin embargo, el riesgo político, macroeconómico, probablemente más temas de gente, es un tema mucho más macroeconómico que hace que el riesgo sea mayor. Por lo tanto, otra vez es una gran oportunidad, pero el riesgo, el cómo se está viendo, es también más alto. Y como todo en tema de finanzas,
a mayor riesgo, mayor rendimiento. Por eso la TAM es algo tan atractivo. Ok, fenomenal. Normalmente, y perdón, nada más contestando la segunda pregunta, las rondas y las evaluaciones son más pequeñas. También por lo mismo, llevamos nosotros en la TAM, estamos empezando, llevamos más o menos 10 años en este corto recorrido de Venture Capital, es algo nuevo, cuando Estados Unidos y otros mercados nos llevan ya muchos años. Estamos también empezando a tener estas nuevas tecnologías, darlas a conocer, y es algo, digamos, que poco a poco estamos entendiendo y estamos pues más también agarrando, ¿no? Estas oportunidades, aprendiendo más y llegando a esos mercados y esas rondas mucho más grandes, pero es parte de lo que el mercado también hoy dicta. Ok, excelente, muchas gracias. Tenemos también por acá una pregunta de Jesús Aldrete. Él nos comenta, ¿consideras que una aceleración con inversión perjudica, entre comillas, la evaluación del startup, teniendo en cuenta que las aceleradoras piden X porcentaje por Y monto, muy por debajo de la evaluación de una ronda? Me encanta también esta pregunta. Gracias por eso. Lo que yo les diría, las aceleradoras y los diferentes mecanismos que nos pueden ayudar o no, tenemos que entender el valor que traen sobre la mesa. Entonces, uno, sí es el dinero nos va a ayudar a llegar a ciertos objetivos y la experiencia de las personas que están detrás de estos fondos y estas aceleradoras. Y les diría que evalúen mucho eso, ¿no? O sea, ¿hacia dónde me va a ayudar? ¿Cómo me va a redondear? Algo bien importante para entender si es este cap table, platicábamos mucho de las diluciones que están dispuestos a dar, si hay unos rangos. Sin embargo, este valor y esta expertise que como primeros founders nos van a ayudar tal vez que con el año que con el conocimiento de los socios y de la gente y del equipo detrás de una aceleradora, te va a ayudar porque tienen probablemente hablando de varias inversiones, y 10 años de experiencia, te van a poder ayudar a pasar ese puente en el que probablemente tú como primer founder, pues tal vez no lo tienes o necesitas mucho más ese acompañamiento, te pueden hacer las conexiones necesarias. Entonces, lo que yo les diría es pongan sobre el balance y entiendan mucho, uno, ese es el valor que yo necesito hoy en este momento como founder. ¿Cuál es ese valor que van a ayudar? Es un tema mucho más de estrategia. ¿Quién está ahí específicamente para ayudarme? ¿Cuáles son esas cintas? ¿Me van a ayudar más a levantar dinero o no? Y lo que siempre en verdad les decimos y lo recomendamos es, cuando tengan una propuesta, hablen también con la gente que ha pasado ahí. Entonces, ellos más que nadie les va a poder platicar de ese valor que exista ahí atrás. Excelente. A ver, también tenemos por acá otra que va más enfocada tal vez a su tesis, pero nos pregunta por acá Jimena, ¿qué factores son más importantes para ustedes al evaluar una oportunidad de inversión? La pregunta al millón. Nosotros invertimos en empresas en etapa temprana. ¿Qué significa esto? Que pueden tener o no tracción, pero que sí buscamos idealmente que tengan algún tipo de validación, es decir, que hayan salido al mercado, que tengan ciertos insights de que esto es realmente interesante. Dentro de nuestra tesis en particular, me encantaría dar una respuesta, pero estamos viendo mucho, sí o sí, vemos el potencial del equipo, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Por qué le apasiona esto? ¿Cuáles son esos skills? ¿Por qué realmente está buscando solucionar esta problemática? Y cómo la solución, de una u otra manera, ha tenido estos insights. Entonces, vemos mucho eso, vemos la parte de la tecnología, es sumamente importante. Estamos buscando, sí o sí, modelos y empresas que puedan escalar a nivel global. Entonces es algo que vemos, esa escalabilidad y estos retornos, evidentemente, que de una u otra manera estamos buscando también como fondos, pero eso y lo más importante también, además del equipo, de la escala, del mercado, es el tema del producto y la innovación. Más allá de cómo es realmente que están solucionando esta problemática, que puede tener estos, como digo, elementos para poder llegar a más personas y poder atender estas necesidades que el fundador está persiguiendo y buscando. Ok, excelente. A ver, tenemos por acá lo que parece ser la última pregunta, aunque los invito a todos, como en todas las charlas, a que aprovechen este espacio que tenemos, estos minutitos aquí con Patricia. No sucede todos los días. Así que bueno, esta es en teoría la última, a ver si alguien más se anima a dejar otra más.
Pero bueno, acá nos preguntan que si existen estrategias para encontrar el equilibrio adecuado entre financiamiento y dilución para los fundadores en una ronda de inversión. Ok, estrategias de negociación. Realmente, más que una estrategia, es un poquito entender cómo está el mercado, ¿no? En función de la etapa. Creo que sí hay ciertas, más que estrategias, sino valor agregado probablemente en función al modelo de negocio, ¿no? Que una persona está trayendo. Entonces, pensar, por ejemplo, en algún founder que haya sido varias veces y haya emprendido, pues le da un peso tal vez mayor y en el que podría de una u otra manera justificar o no una evaluación mayor al momento del inicio, ¿no? La otra puede ser, por ejemplo, un tema de la atracción. La atracción de una u otra manera también puede validar que es un producto que está siendo utilizado. Entonces, les diría que sí hay palancas que pueden llegar a mover la aguja en la parte de negociación. Sin embargo, y pensando en una ronda semilla y en etapa temprana, normalmente esta evaluación la va a dictar un poquito más el mercado. Pensando, por ejemplo, las aceleradoras son un porcentaje muy específico y habría que entender cuáles de ellas y cada una, si tienen un rango, digamos, ahí de negociación y si es justificable esa negociación. Entonces, claro que lo existen y habría nada más que, o sea, yo lo que les diría es a justificar el por qué, ¿no? Por ejemplo, también pensar tal vez una tecnología que es totalmente disruptora y que tenemos nosotros la única propiedad intelectual, también es algo que va a mover la aguja. Ahora, en etapas posteriores, sí hay un cálculo mucho más, pues digamos, detrás en el cual se puede justificar o no esta evaluación y esta valoración. Y les diría que es una conversación también con los inversionistas para entender si estamos en la misma línea, en decir, oye, si estamos, digamos, esto es lo que yo estoy viendo de valor, ¿cómo lo estás viendo tú, esto me parece alto, esto poco, y como todo es una negociación, tomando en cuenta muy claro cuáles son esas palancas de por qué podemos nosotros justificar que va a mover esta evaluación. Fenomenal. Venga, pues ahí lo tenemos. Esas fueron todas las preguntas que nos dejaron acá en la caja de chat. Patti, pero como te dije cuando íbamos arrancando, muchísimas gracias desde ya por esta presentación y por tu participación en LATAM Startup. A toda la gente que nos está viendo. Acaba de llegar una última pregunta, ¿te la echas? Perfecto, Ok, es claro que sí. ¿cómo no? Preguntan, ¿existen herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos a definir nuestra evaluación? Wow, qué buena pregunta. No lo sé, sinceramente, pero me la voy a llevar de tarea, lo voy a investigar. Habrá que hacer el experimento. Creo que tal vez, pienso que tal vez en un ChatGPT podemos un poquito decir, oye, de todas estas diferentes metodologías de evaluación, estos son un poquito mis datos, ¿cómo estás viendo tu mercado? A ver si nos da algo, sí o no. Una herramienta en particular para definir la evaluación, no la tengo en mente, ¿eh? Independientemente de eso, en verdad que yo les diría, hagamos la chamba un poquito de entender el por qué y para qué, ¿no? Y algo que ya no platicamos mucho es cómo vamos a definir esa ronda, cómo y para qué, ¿no? En qué momento. Entonces creo que es lo más importante, porque una ronda por poner un número de 100,000, de 300,000, de 500,000, ¿y para qué? Entonces funciona esta dilución más o menos a cómo está el mercado, más o menos a cómo se ve esta parte de scorecard, más o menos ese proxy nos debería de llevar. En verdad, insisto, es más arte que ciencia y va a ser mucho escuchar también como con estos inversionistas, tener estas pláticas para poder llegar a un precio. Algo bien importante, en esta etapa a veces estamos intentando tener más, la evaluación más alta y realmente eso no siempre es lo que importa. Nosotros también piensen que es mucho mejor pensar en el largo plazo tener algo tal vez menor de algo que vale mucho más en el futuro y cómo este socio estratégico te va a llevar para ese siguiente nivel. Fenomenal. Nos llegó una más, ya nos le echamos. Pregunta por acá nuevamente Jesús Aldrete. Si nos puedes compartir algunas red flags que tienen los VCs al momento de evaluar una inversión. Claro que sí.
Les diría que muy probablemente va a depender de cada una de la tesis de los fondos, pero algo que se me viene a la mente es el tema del equipo. Nosotros estamos buscando un equipo que esté full time y que esté totalmente comprometido con la empresa para llevar al siguiente nivel. Como inversionistas, nosotros también tenemos a inversionistas que están creyendo en nosotros y en los equipos que nosotros vamos a invertir. Entonces, el hecho que estén tal vez full time, que estén comprometidos, que estén totalmente apasionados por lo que están haciendo, es una que se me viene a la mente. La otra es cuando estamos lanzando una empresa o estamos empezando con este proyecto y realmente no conocemos tal vez suficientemente a la competencia, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, que no hay algunas startups o que están innovando en temas de logística cuando sí existen, habla también de un red flag de que el fundador o el equipo no lo conoce suficientemente a la compañía. Y la tercera les diría, probablemente un tema de honestidad, y me refiero a no todos lo sabemos como equipos, ni nosotros como inversionistas, pero cuando algo no sabemos muy en particular, los invitaría a ser totalmente sinceros y decir, tal vez no lo sé, tengo la respuesta, o sus mismos números, ¿no? Y eso diría tal vez en la cuarta, no conocer sus números, pero cuando no conocemos algo, decir, no lo sé, pero no, digamos, inventar ciertas cosas. Entonces, probablemente son las tres, sí, agregaría cuatro, perdón, de conocer muy bien sus números. Si estamos preguntando mucho, si ustedes conocen el modelo de negocio y su tracción y sus pues KPIs, son estos indicadores claves que realmente están moviendo la aguja, estamos buscando que ustedes también los conozcan, ¿no? Y que nos los puedan compartir. Esas son las que yo les podría compartir. Venga, fenomenal. Pues ahora sí cerremos. Patti, una vez más, muchas gracias. Quiero recordarle a toda la gente que está viendo la transmisión que pueden sumarse a la conversación y presentarse con su perfil en discord.latamstartup.club. Cáiganle a esa sala de chat. Ahí estamos cotorreando todos y viendo quiénes más estamos conectados aquí queriendo aprender de este fascinante mundo. Muchísimas gracias, Patti, de verdad, y nos vemos a la próxima.